Bueno, bienvenidos a los videos de cursos complementarios de la división de CBI. Este es un video para comunicación en las ciencias y en las ingenierías y vamos a recordar un poquito las relaciones inversamente proporcionales. Comenzaremos, ya vimos hace poquito las relaciones directamente proporcionales y aquí solo un pequeño resumen de ellas para que podamos contrastar un tipo de relación con otra. En las relaciones directamente proporcionales vimos que si y y x guardan una relación directamente proporcional, pues lo podemos escribir así: y es directamente proporcional a x, o si lo convertimos en una ecuación, si lo convertimos en una igualdad, y es igual a k por x, en donde k es la constante de proporcionalidad. Recordemos las gráficas que presentan las relaciones directamente proporcionales. Las gráficas de y versus x, cuando éstas guardan una relación directamente proporcional, son una línea recta que pasa por el origen. Esto es, la ordenada al origen es 0. Y otra característica muy importante: si yo duplico x, si voy del 2x y acá 4x, pues y también se duplica de su valor a 2 veces el valor. Entonces, si yo disminuyo x a la tercera parte, y también disminuye proporcionalmente, esto es, a la tercera parte. Y algunos ejemplos de las relaciones directamente proporcionales: por ejemplo, el volumen es directamente proporcional a la masa y la constante de proporcionalidad es 1 sobre la densidad. Si incremento la masa, el volumen se incrementa en la misma proporción. Otro ejemplo más es el perímetro de un cuadrado. Es directamente proporcional a la arista. Así, el perímetro de un cuadrado es k por la arista, en donde k es la constante de proporcionalidad. Y finalmente podemos escribir que el perímetro de un cuadrado es 4 veces a, en donde p es el perímetro, a es la longitud de la arista de un cuadrado y 4 es la constante de proporcionalidad. Y nuevamente, si la arista disminuye a la mitad, también el perímetro disminuye en la misma proporción, esto es, a la mitad. En las relaciones inversamente proporcionales tenemos una relación diferente. Si yo multiplico la variable dependiente, la variable independiente disminuye en la misma proporción. Y la forma de escribir estas relaciones que son directamente proporcionales, bueno, la forma de representarlas simbólicamente, pues es como lo ponemos aquí. X por y es igual a k, en donde k es la constante de proporcionalidad inversa. Y puedo poner que la relación funcional es y igual a esa constante de proporcionalidad inversa sobre x. Y algo muy importante es cómo se ven las gráficas de dos variables que guardan una relación inversamente proporcional. Bueno, pues fíjate, aquí tenemos un ejemplo sin decir qué cosa es y y qué cosa es x. Pero fíjate en esto. Por ejemplo, aquí tengo x igual a 2 y y igual a 25. Si yo duplico x igual a 4, ¿qué le pasó a y? Disminuye exactamente en la misma proporción. Si yo duplico x, y se divide a la mitad. Si yo triplico x, y disminuye a la tercera parte. Muy bien, un ejemplo real de un tipo de relación inversamente proporcional es la que guarda la presión con el volumen de un gas ideal, de un gas muy diluido, de un gas muy poco denso, de un gas que está a baja presión, por ejemplo. Entonces, aquí en el eje de las ordenadas está graficado el volumen en centímetros cúbicos y en el eje de las abscisas está graficada la presión en kilopascales. Fíjate la forma de esta curva, ¿no? Disminuye
el volumen si yo incremento la presión, que es exactamente el mismo comportamiento que tenemos en esta gráfica. Disminuye Y si yo incremento X y disminuye proporcionalmente. Y algo muy importante es cuando yo tengo una relación inversamente proporcional, por ejemplo, la que acabamos de ver para la presión y el volumen, si yo hago un cambio de variable y en vez de graficar la presión, grafico el inverso de la presión, fíjate la gráfica que obtenemos. Es una línea recta que pasa por el origen. ¿Te acuerdas de la ecuación de una relación directa inversamente proporcional? Sería V es igual a la constante de proporcionalidad inversa sobre la presión. Entonces, fíjate cómo en esta ecuación, si yo tomo que el volumen como la variable dependiente y a 1 sobre la presión como la variable independiente X, pues ve la gráfica que obtenemos. Eso se le llama un cambio de variable. Entonces, ¿qué hay que recordar de las relaciones inversamente proporcionales? Las representamos así: X por Y es igual a una constante de proporcionalidad inversa. Cuando incremento una de las variables, la otra disminuye en la misma proporción. O cuando disminuyo una de las variables, la otra incrementa en la misma proporción. Su gráfica es una curva como las que presentamos en estos dos ejemplos. Y podemos hacer un cambio de variable al graficar para obtener ahora una línea recta que pasa por el origen. Este método que está aquí de cambio de variable en una relación inversamente proporcional va a ser muy importante para varios de tus experimentos en distintos laboratorios de física o de química o de alguna otra o de alguna ingeniería. Lo único que resta es que te pongas a practicar con los ejercicios que están en el aula y cualquier duda te comunicas con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.